Pensando en Braille, el podcast de Wikitiflos sobre temas de educación, libros, creatividad y cultura. Soy Dian Lermen. Les doy la bienvenida a Wikitiflos Podcast, Pensando en Braille. En esta tercera emisión continuamos nuestra conversación con las profesoras Olga Lucía y Juliana. Bueno, a propósito del episodio anterior, me preguntaron que cuál era mi personaje y mi cuento favorito de infancia. Yo no tengo un personaje, tengo dos colectivos, los vikingos y los vaqueros. Y por supuesto, una que otra novela de bolsillo de los westerns se colaron después de Tolstoy. La sesión anterior, Juliana, estábamos hablando de las interacciones y la habíamos centrado desde la perspectiva de los niños, las preguntas de los niños, a propósito de la imagen, las letras, el libro. Pero ahora me gustaría, Juliana, profundizar un poco más desde la perspectiva del adulto. Las preguntas que deben hacer los adultos, sea la familia o sean los maestros. Hay unas primeras preguntas relacionadas con procesos de reconocimiento de color, de imágenes, de formas. Pero después señalan algunos autores la importancia de preguntar a propósito de la historia, de lo que se está narrando o lo que se está leyendo. ¿Qué nos puedes contar de esto, Juliana, por favor? Pues Dian, precisamente desde los podcasts anteriores venimos diciendo que el proceso de lectura es un proceso interactivo, ¿no? No solamente donde el adulto lee, sino donde el niño también participa, como decíamos en los encuentros anteriores, participa a través de sus preguntas, de sus inquietudes, de sus emociones y sus sorpresas. Y ese proceso de interacción lo está mediando tanto ese adulto que está narrando como ese texto también que elegimos para acompañar este proceso de lectura. Y por supuesto, en este ejercicio surgen muchas preguntas por parte de los niños, pero los adultos, ya sean los padres de familia, los abuelitos o los maestros que los estamos acompañando, también podemos generar preguntas. ¿Y cuál sería el propósito de esas preguntas, no? A veces hacemos preguntas para verificar la comprensión, es decir, saber si los niños están entendiendo ese texto que estamos leyendo. A veces también podemos generar preguntas para potenciar el pensamiento deductivo de los niños, es decir, buscar que ellos hagan relaciones, inferencias, categorizaciones a partir de esa información que les estamos dando. Hay otras preguntas que el adulto puede hacer para despertar la curiosidad, la creatividad, la imaginación, todo lo que llamamos ese pensamiento creativo. Y habrán otras preguntas que le hagamos a los niños para centrar su atención en la realidad objetiva, es decir, qué sé yo, estamos leyendo un cuento sobre los dinosaurios y ahí hay una información que tiene que ver sobre la manera como alimentaban los dinosaurios y yo hago preguntas para despertar ese pensamiento científico, las hipótesis que los niños pueden hacer. Es decir, la variedad de preguntas es muy amplia. ¿Qué debemos tener en cuenta los adultos que estamos mediando ese proceso de narración? Primero, pensar en que debemos utilizar un lenguaje claro, fácil y comprensible. No quiero decir con esto que sea simple, sino que al contrario sea muy sencillo y que esté puesto en las palabras o en el lenguaje que el niño está utilizando. Ahí es importante no tener miedo a la fantasía, ¿no? Porque el niño todavía se sigue moviendo en ese mundo de la fantasía, de la simbolización y también podemos generar preguntas desde allí. En los podcasts anteriores también hablamos de evite, papá, usar el añinamiento o ser ambiguo en las preguntas que hace, ¿no? Generalmente realizamos a los niños preguntas que estén más relacionadas con su cotidianidad. Haga preguntas, como lo decía Dian, pues que invite al niño a leer las imágenes, a reconocer los gestos, los lugares, las relaciones. Ya hablamos que en el caso de los niños ciegos, pues describimos ampliamente las imágenes y a partir de esa información que damos en esa descripción también podemos hacer
preguntas, ¿no? Los expertos dicen que generalmente se hacen preguntas abiertas o el hacer preguntas abiertas despierta más estos procesos de pensamiento en los niños. ¿Qué son las preguntas abiertas? Generalmente empiezan con qué, dónde y quién. ¿Qué es este color? ¿O dónde está el osito de peluche? ¿O quién vive en esta casa? Esas son las primeras preguntas que los niños empiezan a comprender y a responder. Luego pueden venir unas preguntas más complejas que están relacionadas con el cuándo, con el cómo, el por qué, que ya son un poco más complicadas y en eso papás también debemos entender que estas habilidades los niños las van adquiriendo con el tiempo, ¿no? Esa habilidad de responder a nuestras preguntas y para eso pues necesitamos irlos preparando, irlos sensibilizando. Si el ejercicio de lectura es diario, cotidiano, pues seguramente el niño va a ganar más habilidades para responder estas preguntas y por supuesto los adultos también vamos a ganar habilidades para lograr desarrollar preguntas efectivas. Algo también muy importante a tener en cuenta acá es que no siempre tenemos la respuesta a todas esas preguntas, ¿no? Eso también es importante que los niños lo sepan. Entonces, cuando hay una pregunta difícil o rara, también lo que podemos hacer es enseñarle a los niños que no sabemos todas las preguntas como adultos, pero que podemos ir a buscarlas y podemos ir a buscarlas en otros libros. Por ejemplo, los libros informativos que nos pueden ayudar a responder esas inquietudes. Y por último, Diane, yo diría que es muy importante también que el adulto sepa que hay que valorar esas respuestas de los niños, porque esas respuestas están paradas en sus saberes, en sus ideas, sus creencias, sus experiencias, esa construcción de mundo que tienen y que es muy diferente a la del adulto. Entonces también es importante que el adulto aprenda a validar, valorar y resaltar esas preguntas y esas respuestas que nos hacen los niños. Profesora, gracias. Entonces, no debemos descalificar nunca la respuesta de los niños. Profesora Olga Lucía, respecto a los niños y las niñas ciegos y con baja visión, que entendemos que todo el proceso aplica idéntico, las preguntas, las conversaciones. Sin embargo, yo tengo un par de preguntas relacionadas, una con un mito, una barrera o con una construcción que se dio en un determinado momento a propósito de la exagerada verbalización de los niños ciegos. Y la otra pregunta, profesora Olga Lucía, tiene que ver con esa distancia obvia que existe por la ceguera frente al objeto, la palabra y el concepto. Son dos preguntas, profesora, por favor. Bueno, lo primero es decir que el verbalismo, que es el fenómeno al que usted hace referencia, no es un mito. Realmente sí se presenta, lo que pasa es que no solamente se presenta en los niños y en las niñas ciegos, se presenta en todos, pero tiene una mayor incidencia en los niños ciegos. ¿Qué es el verbalismo? El verbalismo es hacer uso frecuente de conceptos verbales sin los conocimientos experienciales. Es decir, cuando animamos tanto al niño ciego, mucho más que al niño de baja visión, finalmente aquí hacemos una diferenciación porque el niño de baja visión finalmente está viendo de maneras diferentes, pero alcanza a identificar claramente los objetos, el niño ciego no. Entonces, cuando los niños ciegos les damos tanta información verbal sin tener la posibilidad de experimentar esos conceptos, en algunos casos sin tocar los objetos, se presenta el verbalismo, que es básicamente hablar de lo que no sabemos, pero utilizarlo como si supiéramos. Entonces, nos encontramos con niños ciegos que hablan con mucha propiedad del color, por ejemplo, o de cómo se ve un amanecer tan bello como el de hoy en Bogotá, entonces los colores del cielo y cómo la luz rompe las nubes, bueno, y sabemos que efectivamente los niños ciegos no lo están viendo. Otra cosa, si nos hablan de cómo sienten el calor del sol en su piel o cómo se calienta la ventana o la pared de la alcoba se está calentando porque entra el sol por allí. Entonces, ¿de qué se trata?
No es que tengamos que acercarles absolutamente todos los objetos a los niños ciegos y vamos con la segunda pregunta, porque hay cosas que evidentemente no podemos mostrarles a los niños ciegos, pero sí les podemos dar la experiencia y cuando combinamos estas dos cosas, pues entonces logramos reducir el verbalismo que finalmente va a terminar impactando en su desarrollo escolar, del que hablaremos mucho después. Eso está íntimamente relacionado, como lo decía, con la segunda palabra. ¿Qué pasa con el objeto, con la palabra, con cómo vamos armando ese conocimiento? Pues efectivamente, lo ideal es tener la posibilidad de mostrarle a los niños ciegos, ya sea en forma concreta o experiencial, de lo que estamos hablando. De manera que él pueda relacionar rápidamente la palabra con ese objeto o con esa experiencia que estamos dándole. Y de esa manera su pensamiento se está organizando. Siempre he dicho que una de las experiencias más maravillosas que se tiene cuando se trabaja con los bebés ciegos y los acompañamos a crecer y a entender este mundo en el que nacen y que no siempre es muy amable con ellos, se da cuando después de muchas veces de estarles mostrando, por ejemplo, una naranja, entonces les mostramos la naranja, tomamos jugo de naranja, nos comemos la naranja, pero también le pasamos una naranja de plástico, pero también le mostramos la naranja que hace la abuelita tejida y le estamos diciendo que eso es una naranja y hablamos de un cuento de la naranja. Bueno, le damos todas estas oportunidades. A un niño de 2 años ya le podemos decir, por favor, tráeme la naranja que está en la mesa de la cocina. Y cuando el niño ciego va y encuentra en medio de todos los objetos que están en esa mesa la naranja, es una emoción grandísima. Es ahí cuando encontramos esa relación del objeto, la palabra y el pensamiento. Y lo mismo se puede dar con cosas que no podemos tocar, como por ejemplo la licuadora. Por supuesto, la licuadora y el sonido que hace la licuadora tenemos que enseñarle a los niños ciegos que suena muy duro, que nos molesta, de pronto es un sonido que nos molesta, es un sonido del que nos debemos alejar, no debemos estirar nuestra mano hacia la licuadora, pero la licuadora, su sonido nos dice que después podemos tomar jugo o podemos tomarnos una deliciosa crema o bueno, quiere decir que la mamá o la tía o la hermana están preparando el almuerzo. Entonces, fíjense cómo poco a poco vamos hilando todas las cosas. Esa narración maravillosa que le hacen los papás o esta persona que está acercándolos al cuento, los objetos que le podemos acercar, la experiencia a través de los objetos o a través de la misma palabra y de los otros sentidos y finalmente cómo eso estructura el pensamiento. Gracias. Profesora Juliana, ¿cuándo aparece el niño narrador? Pensando en Braille. El podcast de Wikitiflos sobre temas de educación, libros, creatividad y cultura. El niño que nos va a contar cuentos. El niño como narrador aparece desde que aparece o empieza a acercarse a esas primeras palabras orales, como lo decíamos en los podcasts anteriores. La práctica de narrar historias es fundamental en el desarrollo infantil y esta práctica está puesta en la palabra oral inicialmente. Y el niño es un contador de historias desde muy pequeñito. Así no tenga dominio de esta palabra, pues empieza a explorarla, la empieza a conocer su valor, su uso en diferentes contextos y esto no es fácil, ¿no? Vemos como los niños pequeños empiezan a tratar de conjugar los verbos, empiezan a reconocer que
no siempre se dicen de la misma manera, empiezan a descubrir nuevas palabras y también vemos que a veces cuando esas palabras no las saben o no saben cómo conjugarlas, las inventan, ¿no? Se inventan nuevas palabras. También vemos que el niño narrador, ¿de dónde salen estas narraciones? Pues salen de esas situaciones cotidianas que le pasan, lo que le pasó en el colegio, con los animalitos, con la mascota, lo que vio en el parque, lo que dijo el papá, todos esos insumos de la cotidianidad son lo que empiezan a generar sus primeras narraciones. En estas narraciones también empieza a comprender que hay unos tiempos, ¿no? Que hay unos tiempos en presente, en pasado, en futuro, a veces los mezcla, los combina, no sabe cómo utilizarlos, hay unos saltos en los tiempos o a veces hay una linealidad en la historia, entonces empieza a jugar con todas esas palabras que aparecen, desaparece, organiza, desorganiza, empieza a reconocer a través de sus narraciones también que algunas situaciones generaron unas consecuencias, ¿no? Una causa que generó una consecuencia que pudo llevar a un conflicto, a una situación particular. En estos procesos de narración y de contar historias, el niño empieza a categorizar, a planear, a proyectar, a anticipar, deducir, todos estos procesos de pensamiento se empiezan a configurar también con la palabra, que eso no es tan fácil, ¿no? Y adicionalmente, pues, como lo venimos diciendo, el niño se empieza a sensibilizar, ¿no? Con esas palabras y las empieza a disfrutar y empieza a disfrutar de situaciones imaginarias, porque a través del mundo de las palabras y de lo literario, allá todo es posible, puede pasar. Lo que no pasa en lo cotidiano, sí pasa y sí se da el permiso de que pase en la fantasía que nos da lo literario. El niño cuenta desde siempre, ¿no? Desde que llega a casa muy pequeño y el papá o la mamá le pregunta cómo te fue en el colegio, qué hiciste hoy, qué pasó, y él te empieza a narrar, te empieza a contar, ¿no? Esas situaciones cotidianas de lo que le está pasando. También potenciamos las habilidades de narración con el niño cuando estamos leyendo con ellos, ¿no? Entonces vamos leyendo, vamos preguntando, vamos haciendo diferentes intencionalidades, matices en nuestras voces, vamos haciendo preguntas y el niño va copiando y va imitando eso. Es muy común que cuando tú terminas de leer un cuento, el niño te lo pide y te vas a dar cuenta que lo empieza a leer como tú lo leíste, ¿no? O a los siguientes días él lo va a reproducir, lo va a recontar nuevamente y lo empieza a narrar a partir de eso que le modeló ese mediador adulto, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer, por ejemplo, las habilidades narrativas de los niños? Por ejemplo, a través de los cuentos, dejemos finales abiertos o como lo decíamos ahorita, hagamos preguntas que nos haga pensar, ¿qué pasaría después de este final? ¿Qué le pasará a este personaje después de esta situación? Los niños con ese insumo también de las historias que van conociendo empiezan a narrar y mezclar las historias, ¿no? Entonces traen los personajes que conocieron y lo mezclan con otro cuento y arman una historia, ya sea desde lo fantástico o alimentada, insisto, de sus propias experiencias. Los niños también narran desde la oralidad cuando juegan a animar sus juguetes o los objetos, ¿no? Entonces, cuando el niño coge el carrito, que realmente no es un carro, sino es una cajita, y hace el sonido del carro y lo mueve con sus manos, y empieza a contar que algo le está pasando a ese carro, ahí el niño está narrando. O por ejemplo, cuando los niños juegan con los títeres, entonces se ponen su títere en la mano y le ponen voces a ese títere y cuentan que a ese títere de osito le está pasando algo, entonces ahí empiezan esos primeros ejercicios narrativos que, insisto, están puestos en lo oral. Y volvemos a lo que estábamos diciendo antes, estas producciones o estas primeras narraciones de los niños son muy sencillas, no son complejas, están puestas en el mundo de la fantasía, donde todo puede ser posible y en eso los adultos tenemos que validarlos y potenciarlos, ¿no? Entonces yo también me puedo vincular a esos procesos narrativos con los niños a partir de jugar con ellos, con esas palabras, ¿no? Jugar a combinar, mezclar y desarrollar estas palabras. Por supuesto, primero el niño narrador oral y más adelante va a venir ese niño narrador ya desde la palabra escrita. Profesora Olga Lucía,
¿Vale la pena hacer algún énfasis en tratar de diferenciar el proceso de verbalización o el proceso de narración? ¿O lo debemos asumir con total naturalidad? Bueno, yo quisiera aquí hacer como varios llamados frente a lo que está diciendo la profesora Juliana y que tiene que ver justamente con este asunto del verbalismo en los niños ciegos. Porque aquí empezamos a diferenciar sustancialmente la forma en la que los niños ciegos se acercan a la palabra y a los textos y cómo lo hacen los niños que ven. Y tiene que ver con su pregunta. ¿Por qué? Primero es que la palabra, el sonido, es esencial para los niños ciegos. Entonces, mientras los otros niños seguramente van a permanecer un tiempo más, por ejemplo, este lenguaje muy infantil, los niños ciegos lo dejan rápidamente. Es decir, no es que los niños ciegos no hablen a media lengua, pero pasan muy rápidamente por esa etapa. ¿Por qué? Porque dependen de su oído y entonces repiten muy fácilmente las palabras. Ahora, ellos sí también se fascinan con las palabras. Yo he visto muchas veces a los niños ciegos como disfrutar muchísimo una palabra. La repiten, la saborean, les gusta esa palabra que está en el cuento, o que les acaban de decir, o que escucharon de alguien, y entonces la repiten. Y algunas veces esa repetición es leída por los adultos como ecolalia, que es otro asunto completamente diferente. No, aquí simplemente la están saboreando, están repitiendo una palabra que les gustó muchísimo y están buscando cómo utilizarla, en qué contexto utilizarla. Y luego viene el asunto del juego que decía la profesora Juliana, los niños toman una cajita y dicen esto es un carro y hacen el sonido del carro. Los niños ciegos no hacen eso. Los niños ciegos no toman una cajita y dicen que es un carro. ¿Por qué? Porque no lo han visto, no tienen la posibilidad de imaginarse que esa caja es un carro, necesitarían de alguien que les dijera que lo van a hacer. Y les cuento que yo intenté hacerlo y no salió bien, les dio mucha risa y finalmente lo terminaron jugando porque dijeron, bueno, creemos que Olga Lucía se enloqueció, sigámosle la cuerda, pero no realmente porque lo entendieran. ¿Qué hacen los niños ciegos? ¿Juegan? Claro, pero entonces juegan desde la palabra. Entonces, efectivamente hacen el sonido del carro y de cómo suena, incluso pueden hacer el sonido de los otros carros que pitan, de quienes van en el carro, que habló, por ejemplo, de los conductores que todavía pelean con los usuarios del Transmilenio, de las señoras que van hablando duro, todo eso lo van repitiendo, pero lo repiten únicamente, lo recrean únicamente con la palabra. No hacen lo que hacen los niños que ven, que es hacer el movimiento de estar manejando, de hacer los cambios, bueno, yo qué sé. Simplemente lo recrean con el sonido. Y entonces aquí es importante lo que les decía que me pasó a mí, que es animarlos a que, bueno, vamos a hacer de cuenta que esta caja es un carrito o que esta caja ahora es el celular. Pero recuerden lo que estábamos hablando antes, les estamos diciendo que ese objeto es lo que representa la palabra y de repente le vamos a decir, no, pero esto ya no es una caja, esta caja ya no es una caja, esta caja es un carro. Entonces lo primero que nos van a decir, pero es una caja. Claro, es una caja, pero vamos a jugar a que es un carro. Y aquí es donde yo les digo que los niños ciegos en su maravillosa inteligencia terminan diciendo, bueno, esta mujer dice que es un carro, pues digamos que es un carro, pero no lo disfrutan. Lo que disfrutan es el uso del lenguaje. Y aquí volvemos al asunto de la diferenciación de verbalizar algo y volver a los niños verbalistas.
Si nos damos cuenta que el niño está narrando una historia, que se la está inventando, que está repitiendo el cuento, que lo está, como les he dicho, recreándolo, ahí estamos hablando de que está verbalizando algo. Si lo que nos damos cuenta es que el niño utiliza la palabra, voy a utilizar un término de la sociología que no necesariamente quiere decir lo mismo, pero que a mí me ha servido un poco para explicar este asunto, que es la palabra vacía. Entonces, utilizan las palabras de una manera vacía únicamente para repetir, para mostrar algo. Estamos frente al verbalismo. Entonces, ¿cuál es el llamado para esos adultos que están ahí con el niño ciego? Déjenlo disfrutar con la palabra, permítanle que goce con eso, que para él es tan fundamental, que es el sonido. Pero no esperemos que funcione igual que un niño que ve. Recordemos que los niños ciegos, y lo veíamos también en el espacio de Wikitiflos, tienen otra forma de relacionarse con el mundo, con su propio cuerpo, con el cuerpo de los demás. Y para finalizar, quisiera hacer un llamado también. La profe Juliana dice muy sabiamente cuando los papás les preguntan cómo te fue en el colegio, qué hiciste, esas preguntas tienen sentido. Pues resulta que a veces, y aquí pesa la condición de los niños, pero en sus familias, estos niños ciegos y de baja visión, igual que muchos otros niños con discapacidad, a veces son tratados como un cofrecito, como un baúl, al que llenamos de cosas, les damos, llenamos de experiencias, les ofrecemos cosas, pero muy pocas veces les pedimos algo a cambio. Entonces, ese de cómo te fue, buenos días, yo espero cuando digo buenos días, que me contestes. Dime buenos días, o dame la mano, o hazme algún gesto que me haga de sentir que estoy ahí para ti. Ahí empieza también esa reciprocidad en las preguntas para los niños ciegos. Yo te doy, pero tú también me das. Profesoras, muchísimas gracias. Excelente conversación. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir pensando en braille. Dirección General y Presentación, Diane Lerman. Producción, Liz Leandra León. Voz y musicalización, Oscar Javier Cuesta. Pensando en Braille. Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Cofinanciado y con la asesoría técnica de la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, FOAL, y con el aporte de soluciones tecnológicas accesibles de Ilunium, Capital Humano.